Hoy, su logo vale más que muchas empresas enteras. Está en estadios repletos, en calles anónimas, en atletas que rompen récords y en personas comunes que solo intentan superarse un poco más. Nike es un imperio global. Pero esta historia no comienza con gloria. Comienza con una pregunta sencilla. ¿Cómo algo tan pequeño pudo llegar tan lejos? En la década de 1960, en Estados Unidos, un joven llamado Phil Knight no soñaba con crear una marca, soñaba con correr. Estudiaba en la Universidad de Oregon y entrenaba bajo un entrenador obsesivo y brillante, Bill Bowerman. Knight no era el más talentoso, pero tenía una virtud que marcaría su destino. Nunca dejaba de insistir. Bowerman observaba cada detalle: el desgaste de las suelas, la forma de pisar, el peso del calzado. Para él, una zapatilla no era un accesorio, era una herramienta. Juntos compartían una incomodidad silenciosa. Las mejores zapatillas del mundo venían de Alemania. Eran caras y parecían intocables. Phil Knight viajó a Japón en el año 1962, cuando el país aún se reconstruía tras la guerra. Allí encontró fábricas humildes, zapatillas ligeras y una oportunidad impensada. Sin empresa, sin dinero y sin respaldo, cerró acuerdos como si ya fuera alguien importante. Volvió a Estados Unidos con una idea peligrosa: importar zapatillas japonesas y competir contra los gigantes europeos. Así nació Blue Ribbon Sports. No había oficinas, no había empleados. Las ventas se hacían desde el maletero de un auto, en competencias locales, hablando directamente con corredores. No existía el marketing, existía la necesidad. Pero el éxito inicial trajo un problema inesperado. El proveedor japonés comenzó a verlos como una amenaza. Si cortaban el suministro, todo terminaría. Phil Knight entendió entonces una verdad brutal: depender de otros era una forma lenta de desaparecer. A finales de la década de 1960, tomaron la decisión más arriesgada de todas: crear su propia marca. No tenían experiencia fabricando, no tenían estructura, solo tenían urgencia. El nombre apareció casi por accidente: Nike, la diosa griega de la victoria. Breve, veloz, directa. El logo costó $35, una línea simple, imperfecta, pensada para transmitir movimiento. Nadie imaginó que ese símbolo se convertiría en uno de los más reconocibles del planeta. Nike nació sin fábricas propias, produjo en Asia, apostando a crecer rápido en un sistema frágil. Mientras tanto, Bill Bowerman seguía experimentando. Derritió goma en su cocina y, usando una guaflera doméstica, creó una suela revolucionaria. La innovación dejó de ser una idea, se volvió ventaja. Nike no podía pagar estrellas, así que apostó por atletas desconocidos. Les dio zapatillas y confianza. Cada carrera era un experimento, cada victoria una validación. Pero el crecimiento trajo un nuevo peligro. Vendían más de lo que podían financiar. El dinero nunca alcanzaba. El éxito amenazaba con destruirlos. En la década de 1970, los gigantes europeos reaccionaron. Tenían historia, prestigio y campeones. Nike solo tenía ambición, pero entendió algo clave. No debía vender tradición, debía vender futuro. No habló del pasado, habló de lo que aún no existía. En los Juegos Olímpicos de Múnich, en el año 1972, un atleta cruzó la meta con zapatillas Nike. No ganó solo una carrera, le dio legitimidad a la marca. Nike ya no era una apuesta, era una amenaza real. Pero competir no era suficiente. Para dominar, Nike necesitaba un rostro. En la década de 1980, el baloncesto se transformaba en espectáculo. Nike no dominaba ese deporte, pero vio algo que otros no: un joven novato con una forma de moverse distinta. Apostó todo por él.
El contrato fue un riesgo extremo para una empresa que aún vivía al límite. No se trataba solo de vender zapatillas, se trataba de crear una identidad alrededor de un atleta, una línea con su nombre, un universo propio. Cuando ese jugador pisó la cancha con zapatillas de colores prohibidos, el impacto fue inmediato. La liga intentó frenarlo, el público hizo lo contrario. Cada multa, cada crítica y cada intento de censura aumentó el deseo. Nike entendió que la controversia también podía ser combustible. Dejó de ser solo una marca deportiva y se convirtió en un fenómeno cultural. Las ventas explotaron. Nike ya no perseguía a los gigantes, los obligaba a reaccionar. Pero cuanto más alto se llega, más dura es la caída. En la década de 1990, Nike era un gigante global, y los gigantes atraen miradas. Las preguntas comenzaron a aparecer. ¿Dónde se fabrican realmente esas zapatillas? Las denuncias revelaron condiciones laborales duras en fábricas asiáticas. La marca que hablaba de superación enfrentaba una contradicción profunda. Durante años, Nike guardó silencio. Apostó a que el ruido pasaría. No pasó. La imagen se deterioró, las ventas sufrieron, la crisis ya no era comercial, era moral. Finalmente, Nike entendió que no se trataba de relaciones públicas, se trataba de cambiar el sistema o aceptar el declive. Comenzó a auditar fábricas, a modificar procesos, a asumir responsabilidades. Cambios lentos, costosos y poco visibles, pero necesarios. Al mismo tiempo, enfrentó otro riesgo, perder su espíritu rebelde y volverse una marca fría, corporativa, distante. El público había cambiado. Las nuevas generaciones ya no buscaban solo ganar, buscaban propósito, inclusión y posición frente al mundo. Nike volvió a contar historias humanas, de esfuerzo, identidad y lucha personal. La tecnología regresó como motor, ahora con otro enfoque. Datos, control, mejora continua. La marca volvió a escuchar a la calle, a las culturas urbanas, a los atletas amateur. En el nuevo milenio, Nike entendió que ya no competía solo por mercado, competía por significado. Decidió tomar postura, hablar de temas incómodos, acompañar a atletas cuando incomodaban. El deporte dejó de ser neutral. Hubo críticas, boicots y controversias, pero también una conexión profunda con nuevas generaciones. Nike dejó de ser solo deporte, se volvió cultura, música, moda, identidad. Hoy el desafío es distinto. El futuro ya no se mide solo en velocidad o ventas, se mide en impacto ambiental, sostenibilidad y ética. El rendimiento se redefine. Ya no es solo correr más rápido, sino hacerlo sin destruir lo que queda atrás. Nike carga con su propio mito, con su historia, con la obligación de decidir qué tipo de gigante quiere ser. Pero hay algo que permanece intacto desde el inicio, la obsesión por empujar límites. Nike nunca fue solo una empresa de zapatillas, fue una pregunta lanzada al mundo. ¿Hasta dónde puedes llegar si no te detienes? La respuesta aún se está escribiendo.